Buenos días a todos, o buenas tardes, y bienvenidos a este maravilloso seminario que vamos a tener de ficción y realidad en el combate cuerpo a cuerpo. Bien, ante todo agradeceros vuestra presencia y en este seminario, bueno, para empezar os tengo que presentar a Manel Labrillón, que es un maestro en artes marciales, tanto modernas como antiguas, como orientales, occidentales, y como siempre digo, si le dais un billete de metro doblado, es capaz de convertirlo en un arma de destrucción masiva. No es broma, no es broma, en serio. Bien, Manel y yo llevamos alrededor de 9 o 10 años trabajando el tema de cómo era la biomecánica corporal o cómo realmente se luchaba en la antigüedad, cómo era el combate cuerpo a cuerpo. Ojo, no como Hollywood nos dice, o como muchos libros de historia, de historiadores que no han hecho un servicio militar, no han estado en un ejército, nunca han cogido una espada, dicen que se luchaba. ¿Entendéis un poco, no? Para mí fue todo un shock encontrarme con Manel en el sentido de que un día sencillamente empezamos a hablar de armas, de cómo se utilizaban, y me empezó a decir, no, esto es imposible, porque esto no puedes hacer tal movimiento, no, esto están muertos si haces... Y a partir de aquí, yo creo que nuestra colaboración ha dado frutos y una serie de seminarios que anualmente solemos hacer aquí. Hemos dado también seminarios en la Autónoma y en otros lugares. Para empezar, ¿qué vamos a hacer en estas dos sesiones? En la primera sesión, que es hoy, obviamente, voy a contaros un poco cuáles son nuestras fuentes para la reconstrucción del combate cuerpo a cuerpo, y después vamos a entrar en algunos principios básicos que realmente Manel y yo hemos ido viendo que se daban en la antigüedad, Edad Media y Edad Moderna. Por último, vamos a comentar 3 escenas de películas, ya que todo el seminario va de ficción y realidad, ¿verdad? Vamos a comentar Los duelistas, La princesa prometida y ¿cuál era la tercera? Y Piratas del Caribe. Bien, en la siguiente sesión ya Manel nos va a hacer demostraciones de cómo se luchaba con espada y escudo, mano y media, y ropera y daga, cómo realmente se luchaba y cómo el esgrima escénico, los videojuegos, las películas, etcétera, etcétera, lo transforman. ¿De acuerdo? Y veréis que, curiosamente, hay unas reglas, prácticamente. Por último, para demostraros que la diferencia, especialmente, bueno, hay un tema que hacemos mucha incidencia, que es la gran diferencia que hay duelo y guerra. No luchas igual de una manera y de otra, y los combates son diferentes. Pues para demostrároslo, en la sesión del próximo jueves, que va a ser, por cierto, en el patio de abajo, pues vamos a tener nuestra pequeña guerra. ¿Qué os parece bien? Bien, y sin mucho más, comencemos. ¿Cómo estudiar y reconstruir la lucha cuerpo a cuerpo? Voy a ir muy rápidamente. Primero, el estudio de la biomecánica actual. Es decir, el cuerpo se puede mover de unas formas determinadas y no de otras. Y esta biomecánica la podemos reconstruir pues, a partir, por ejemplo, de la arqueología experimental, que si no sabéis qué es arqueología experimental, entonces no os debía probar. Bien. O la esgrima, por ejemplo, la lucha deportivizada. Pero claro, la lucha deportivizada, lo que llamamos la esgrima, por ejemplo, en este caso, en el caso occidental, bien, veis esos dos maravillosos floretes, como flechan, ¿verdad? Bien. Esto, que es un arma real, no flecha. No flecha para nada, es como un pincho moruno, te atraviesa de lado a otro, sin ningún problema. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que sencillamente esto está... La deportivización también falsea un poco cómo era la lucha en la antigüedad. Entre otras cosas, por ejemplo, la esgrima es a tocarte, ¿verdad? Tú, en un combate real, tocando no haces absolutamente nada.
cómo vio un campeón de esgrima húngaro, tuvo un duelo en 1930 y se dio cuenta que los que sabía de lucha y era campeón olímpico no le servía para nada, porque él lo único que hacía era tocar. En fin. Más fuentes que tenemos. Representaciones artísticas. Son obvias, pero tenemos que cogerlas con mucho cuidado, porque muchas veces el artista no tiene ni idea de lo que está haciendo. O más o menos le dicen, oye, tú pones esto así, y él interpreta. Pero de todas formas son de las más fiables que nos podemos encontrar. Después, la tercera fuente son los manuales. Desde el 1300 tenemos manuales de lo que podíamos llamar esgrima. Especialmente hay un montón en los siglos XVI o XVII. Lo que tenemos aquí es fragmentos del 1.33 o I.33, que es el más antiguo que existe. Atención, porque a partir de estos manuales hay mucha gente que intenta reconstruir cómo se utilizaba tal y cual arma. Pero eso tiene también otro problema. Eso estaría muy bien si los manuales fuesen para enseñar a los alumnos, pero ese no era el objetivo de los manuales. El objetivo de los manuales era para mostrar lo que sabía el maestro de esgrima de turno, no para enseñar al alumno. ¿Lo entendéis? Entonces Manel probablemente ahora nos cuente cómo la dificultad que hay de reconstruir en este aspecto. Después tenemos los textos, que tenemos muchísimos, que hay que interpretarlos, hay que traducirlos bien, porque, por ejemplo, en este caso, en este texto del historiador romano Vegecio, pues la verdad es que como es un texto técnico probablemente copiado de algún tipo de manual romano, las traducciones, especialmente de aquellos académicos que nunca han tenido una espada en la mano, dejan mucho que desear a veces. El armamento original, es decir, ¿creéis que las espadas eran pesadas? No, no lo son, eran lo más ligero posible. Y eso se ve estudiando, como digo, armamento original. Digamos, la estructura corporal de alguien puede con ciertos kilos, más no. Y entonces, esto cuando estudiamos armamento original vemos que las armas tienden a ser ligeras, que las armaduras pues tienden también a ser lo más ligeras posibles. Y bueno, hay un estudio maravilloso de hace pocos años de una universidad francesa en la cual cogieron un manual medieval de un caballero del siglo XV que decía cómo ejercitarse todos los días con la armadura puesta, con la armadura de caballería. Entonces hicieron una serie de pruebas y al final llegaron a poder escalar una montaña con la armadura de 30 kilos puesta, sin demasiados problemas, al haber a ciertos voluntarios, les hicieron ejercitarse según el manual. El artículo es muy curioso. Por último, fuentes forenses. Una buena, ya sabéis que a los arqueólogos nos encantan los desastres. Una buena erupción, una buena guerra, un buen incendio, lo que queráis. Y una buena fosa común después de una batalla, nos enseña perfectamente, gracias a las heridas, cómo funcionan. Pues estas, básicamente, son las fuentes que tenemos para llegar al punto donde hemos llegado Manel y yo. Y ahora vamos a pasar al punto B, algunos principios del combate cuerpo a cuerpo. El primer principio que os va a sorprender es más o menos que todas las artes marciales son iguales o tienen unos golpes parecidos. Pero para que alguien con autoridad os hable de este tema, voy a pasarle la palabra a Manel. Adelante, por favor. Bueno, el primer principio de los sistemas de lucha lo hemos llamado el principio de simplificación. ¿Por qué? Para que la lucha funcione, vamos a apelar al sentido común, todo tiene que ser útil, práctico, todo tiene que estar encaminado a protegerme, a defenderme, a que no me maten y pueda matar yo al de enfrente.
sentido común, ¿vale? Tiene sentido esto. Vale, entonces, todo lo que yo voy a hacer con un arma en la mano, hablamos de lucha en tiempos antiguos, va a estar encaminado a lo mínimo de lo mínimo, mínima expresión de la mínima expresión de la mínima expresión, porque todo tiene que ser muy funcional, muy práctico, pero además sostenible en mucho tiempo. O sea, si una batalla dura 2 horas, yo no me puedo cansar a la media hora. Si una batalla dura 5 horas, no me puedo cansar a la hora. Tengo que hacer cosas que me permitan optimizar mi gasto energético, ¿vale? Y que me permitan protegerme con un mínimo de esfuerzos, o sea, de movimientos, un mínimo de posicionamiento, un mínimo de acciones, ¿vale? Para estar vivo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? El cine nos lleva a todo lo contrario. Todo lo que nos han enseñado en el cine, en la tele, bueno, el otro día hicimos un curso para la gente de ingeniería de videojuegos, también tenían ellos varios ejemplos de cómo se enfocaban los videojuegos, ¿vale? Estamos hablando de un tipo de combate que podríamos llamar combate ficticio, combate escénico, como lo queréis llamar, que funciona de un modo totalmente contrario a la realidad, pero también por sentido común. El combate estético tiene que ser precisamente estético, tiene que ser bonito, tiene que ser visual. Si yo meto una lucha en una pelea, una lucha en una película, tiene que ser bonito, tengo que ver esa lucha y decir, joder, qué bien me lo he pasado viéndola, ¿vale? Si es una lucha de verdad, no me lo voy a pasar bien, porque la lucha de verdad, cómo se optimizan tiempos, medidas, geometría y todo, no es visual, es de hecho aburrido. Si os ejemplificamos un poco para que veáis de una forma un poco más práctica lo que estoy diciendo. Vale. En un combate real, ¿vale? Todo lo que hago con el arma va encaminado, como he dicho, a economizar y a optimizar. Vale, mis líneas tienen que estar muy bien cerradas, no muevo demasiado el arma porque me canso, además esto pesa, no pesa mucho, pero pesa. Tengo que optimizar todos los movimientos que hago para que todos ellos me protejan, no haya nada que abra huecos para que le pueda entrar. Entonces, un ejemplo muy tonto de cómo sería una lucha real con este tipo de armas, ¿vale? Es lo que estamos haciendo ahora, estamos buscando los dos una geometría posible de entrada, ¿vale? ¿Vale? Para poder llegar al otro, pero fijaros que toda mi expresión corporal y todo lo que hago con la espada es muy pequeñito, es chiquitín, ¿vale? Vale, muy pequeño para poder abrir justo las líneas necesarias para poder entrar. Si fuera un combate escenificado, un combate visual, debería ser todo lo contrario. Yo no puedo estar en pequeño, tengo que expandirme, tengo que ocupar la pantalla entera, tiene que ser visual. Entonces el cuerpo ya no lo voy a poner como lo pondría en un combate de verdad, sino que lo voy a expandir. Mis acciones tienen que ser más grandes, tiene que ser todo. ¿Os suena esto? Esto es un suicidio, es absurdo en un combate real, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora. Pero es lo que queda bonito en un duelo escénico. Voy a recogerme a la realidad. Ya está. Vale, lo hago todo pequeñito. Traidor. Lo hago todo pequeñito porque tiene que ser funcional. Creo que es sentido común, no estoy diciendo nada raro. Vale. Entonces, primer principio, por así decirlo, del combate ficticio versus el combate real, ¿vale? Es la simplificación. El combate real tiene que ser muy simple, muy sencillo. Además, en muchos sistemas, cuando trabajo con lanzas o cuando trabajo con equipamiento más grande, tampoco tengo mucho tiempo para entrenarlo. Las unidades no entrenaban demasiado tiempo. Las espadas sí son un poquito más complicadas, luego os diremos, ¿vale? Pero no me puedo estar años y años preparándome para luchar con una lanza. Tiene que ser algo que funcione con muy pocas instrucciones, ¿vale? Entonces, todo eso reduce mucho la parte visual. Un combate real, ya digo que es más feo, ¿vale? Y eso es considerable. De hecho, ojo que aquí no estamos hablando de mejor ni peor, simplemente si lo quiero hacer, el otro día se lo comentábamos a los chicos de videojuegos, si queréis hacer un combate bonito para una secuencia de cine, hay gente de cine también, tienes que al revés, expandir las líneas, coger la geometría y expandirla todo lo que puedas, porque es más bonito. Pero eso no es combate real. Entonces, es bueno para para alguien que va a representar combate escénico, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Conocer el combate real, yo creo que sí. Yo creo que es importante porque coges lo que es el punto de realidad y desde ahí vas estirando, es como ir estirando a poco parámetros,
¿vale? Hasta que lo dejas lo más visual posible, pero sobre todo en los últimos años, últimos tiempos, se tiende, sobre todo en el cine, incluso, bueno, en los videojuegos, porque tú mandas sobre el posicionamiento de la cámara y del personaje, pero se tiende mucho a que los combates sean más reales. Si cogéis películas de los años 40, 50, los duelos, si los ves hoy en día y dices, no me lo creo, pasa algo ahí que dices tú, man, no me lo creo. Pero con las últimas películas, todo lo que están haciendo ahora en el cine, son más creíbles, por así decirlo. Entonces, lo que han hecho es acercar un poquito más a la realidad, a algunos aspectos de realidad, los duelos escénicos. ¿Qué ocurre? Que hay un punto que no puedes pasarlo, porque el combate real no es bonito, no es visual, entonces hay que hacerlo visual. Es una película, ¿vale? Entonces, el coreógrafo o el director de fotografía tienen que saber cómo transformar eso que quieren en algo muy visual, en algo muy bonito, ¿vale? Bien. El siguiente punto que hemos desarrollado es, lo podemos resumir en una frase: no salgas sin escudo de casa, por lo menos en el mundo antiguo y medieval. De hecho, si nos fijamos en todo tipo de representaciones, desde Ramsés III peleándose contra los pueblos del mar en el templo de Medinet Habu, o bien las cantigas de Alfonso X el Sabio, una característica es que casi todos los guerreros que veréis llevan un escudo. ¿Cuándo dejan de llevar escudo? Pues, por ejemplo, esta ilustración de Aljubarrota, observad que ya parece que no llevan escudo. Ya estamos rozando ya el siglo XV. ¿Por qué? Porque sencillamente iban cubiertos de hierro, con una señora armadura, y no necesitaban escudo porque se quitaban las armas o se quitaban lo que llevaban con la mano. Se daban manotazos y punto. ¿Para qué llevar escudo? Sí. De hecho, las armas evolucionan y observad cuánto hacha, martillos de guerra, etcétera, que en el fondo son abrilatas, que es como estaban funcionando. Bien, entonces el escudo ha sido absolutamente esencial y normalmente nos vamos a encontrar dos tipos fundamentales de escudo. El primer tipo es lo que podemos llamar el embrazado. Es decir, es cuando mediante dos correas te vas a sostener el escudo y tiene su utilidad básica, según hemos desarrollado Manel y yo, es fundamentalmente algo parecido al duelo, cuando hay un combate más caótico, más cercano, etc. El segundo tipo es el enmangado. Enmangado cuando realmente tienes un lugar donde cogerlo y no lo estás llevando con el antebrazo no lo estás llevando también con el antebrazo, sino solamente con la mano. Este obviamente, como veis, es un escudo romano. Esto es es hipotético en el sentido que es el tamaño que tendrían los escudos, si fuesen reales, de la columna de Adriano y Trajano. Hay dos teorías con escudos romanos. Hay una que son mucho más grandes, lo que apareció en Dura Europus, y hay la teoría del escudo pequeño. Este de aquí es también un escudo enmangado vikingo. Entonces, ¿para qué se usaban? Normalmente, adelante. Sí, sobre el tamaño del escudo, si hay escudos romanos que se han descubierto, ¿no? Sí, sí, en Dura Europus, cuando se les cayó una mina a los que estaban asaltando una ciudad parta, pues allí aparecieron. Y eran enormes, pero enormes, muchísimo más grandes. Y entonces, entre los académicos está la discusión de escudo pequeño o escudo grande. En fin, con eso estamos. Los de Trajano son más pequeños es esto. Que el único que tenemos auténtico. Exactamente. ¿Quién tiene razón? Bien. Entonces, ¿para qué utilizo yo esto? Pues normalmente, probablemente para ir a información o algo similar. Y después, para la batalla me interesa porque lo voy a utilizar como pantalla. ¿Qué ocurre? En el caso de Manuel fuera un arquero y me estuviera lanzando todo tipo de misiles, si yo cojo un escudo enmangado,
pues, en fin, sí, lo puedo mover para protegerme, pero me protege muy mal contra un flechazo. ¿Lo podéis ver? Bien. Sobre todo porque tiene que mover mucho el escudo alrededor del cuerpo, dependiendo de dónde quiera protegerse, ¿vale? Sobre todo porque no lo puede proyectar espacialmente. En cambio, el mangado, al poderlo proyectar espacialmente, si os fijáis, Es decir, estíralo, crea un cono de protección muchísimo más grande que cuando lo llevas pegado al cuerpo, ¿vale? Esto crea una protección muy grande. Si el escudo está pegado al cuerpo, pégalo. Él tiene que ir más jugando al gato y al ratón con las cosas que vengan. Entonces, en unidad se usaba sobre todo escudos mangados, ¿vale? Esto es un escudo más de duelo que otra cosa, no se usaba en... Y bueno, esos también se empezaron como complemento a las armaduras también, pero no eran escudos demasiado prácticos. El escudo práctico es el mangado o embrazado muy grande, como el escudo Plita, los escudos de cometa estos los grandes medievales, sí, de Hastings. Después tenemos la cuestión que es fundamental, que debéis entender, que es que el escudo también es un arma. Es decir, el ir con una sola arma a una batalla es de tontos. Normalmente se iba con dos y una de ellas un escudo que podía funcionar, como digo, como arma tranquilamente. Por ejemplo, el duelo del... Coge una mano, sí, para que veáis, es un ejemplo muy sencillo otra vez. No, pero sin escudo. Ah, ¿cómo? Sin escudo, sí. Vale, mejor. La espada sí, pero el escudo no. Esto es una chorrada, ¿vale? Pero nuevamente es muy de sentido común. Un arma sola no puede contra dos, ¿vale? Ya está. Haga lo que haga él, ¿vale? Yo tengo otra. ¿Vale? Sujeto con una y ataco con la otra. No puedes vencer con un arma sola a dos armas, por muy grande que fuera. Incluso aunque en algunas pelis lo veréis, espadas de ese tipo, marrón en la mano. Nuevamente, es una línea de fuerza contra dos. Vale, haga lo que haga él. Ya me la ha quitado en medio. Da igual, que no puede. Necesitaría una segunda arma, un arma auxiliar que sujetase esta otra arma mía. Entonces, es una de las cosas. Pero ¿qué ocurre? Si los dos llevamos escudo y espada y estamos muy tapados, no es visual, no sé, yo no veo al personaje. Entonces mola que el personaje tire su escudo y con una sola espada venza a 200 que llevan escudo. Porque en ese sentido sí tiene sentido. Hay que verle la cara, hay que ver el sufrimiento, hay que ver lo que está pensando en ese momento el personaje. Entonces, pues esto es más fácil, más útil, que esté haciendo estas cosas, incluso que le pueda llegar a vencer haciendo cosas como esa. No tiene sentido en la vida real, pero bueno, es visual. Vale. Estamos viendo últimamente que no la había visto yo, la tenía ahí un poco atrasada, la serie Vikingos, y en todas las peleas de Vikingos es maravilloso como, aparte de la desorganización de unidades que hay, que es impensable en la guerra, pero como mucha gente lucha con una sola arma, con un montón de gente con espada y escudo, y luego hay un personaje por ahí que lucha solo con una espada y otro que lucha solo con un hacha, y es como... Pero tiene sentido, en el cine tiene sentido, sí. Porque hay que ver la cara del tío, y lo que piensa y lo que hace, lo que sufre cuando está en la batalla. Pero no es real, está muy alejado de la realidad. Sí. Ah, se me olvidaba. El escudo de Urauropus, el que os hablaba, este de aquí, que como veis es enorme. Bien, el siguiente punto que vamos a tratar es difícil de matar. Ah, bueno, perdón, la espada. Vamos a hablar de que la espada, realmente nosotros como buenos occidentales, gran parte de nuestra civilización tiende a, digamos, hacer de la espada como el instrumento guerrero básico. Perdón, más que básico, primero el que te llevas en la guerra y pues todo el mundo conocéis espadas incluso de nombre, desde pues la tizona a lo que queráis. Es decir, si hay que poner nombre a un arma, normalmente se pone a espadas, y las espadas, digamos, están mitificadas, desde Excalibur a lo que queráis. ¿Por qué están mitificadas? Muy fácil.
Para empezar, lo último, con lo que he aprendido con Manel de biomecánica, lo último que me voy a llevar a una batalla es una espada. ¿Por qué? Primero, son caras. Segundo, se rompe con facilidad, aunque no lo parezca. Y tercero, en principio, tal y como es el combate en batalla, que es muy caótico, no me da especial ventaja. No tengo sitio para manejarla. Fijaros como cuando luchamos con un poco de veracidad. Este proceso, ¿vale?, que estoy haciendo yo de entender las líneas de fuerza suyas, estos 3 segundos que me he tomado, imaginaros eso con 5.000 tíos aquí empujando hacia allí a la vez, corriendo unos por encima de otros. No puedes, no se puede, no tiene funcionalidad. ¿Qué tiene funcionalidad? Un hacha como una catedral y empezar a dar zurriagazos, ¿vale?, para abrir un espacio, o pegar con un escudo. Eso tiene funcionalidad. Vale, pero las espadas realmente son más armas de duelo, que en las guerras cuando las portaban como símbolo de sí, posesión, a ver, estatus. Hay una cosa fundamental. Hay ciertas armas que son muy fáciles de utilizar. Si ahora mismo Manel os repartiera a todos lanzas y os diera 15 minutos de clase, nos íbamos a conquistar Persia con Alejandro. Pero sin embargo, entender y utilizar este arma es muchísimo más complicado y realmente requiere horas y horas y horas de entrenamiento. Claro, ¿quién se lo puede permitir? Un tipo de clase social determinada, ¿verdad? O sea, hay un tema social en las armas muy claro. Cuanto más, si os dais cuenta, cuanto más aristocrática, más difícil es de utilizar, más tiempo requiere, etc. Sin embargo, mirad que todas las milicias de toda la historia de la civilización occidental, ¿qué es lo que llevan? Lanzas o picas o similares. Es lo más facilito, sin ningún problema. ¿Quieres decir algo más sobre la espada? Un poco más. Bien. Yo, otra pregunta. ¿Y por qué los romanos dejan de lado la lanza y hay un momento en el que la legión se equipa entera con espadas? O sea, tienen el pilum arrojadizo, pero luego ya los romanos solo pelean con espadas. No tenemos nada. ¿No? Es una cosa rara de la historia. No, Sara, tiene su perfecta razón de ser. Desde un punto de vista militar, tú ten en cuenta que la legión te servía para todo. O sea, no es como la falange hoplítica y después la falange macedónica, que solo te sirve en terreno llano y punto. Sin embargo, la legión estaba perfectamente estructurada para eso. Con el armamento podías luchar duelo, por así decirlo, o podías luchar en formación. Es decir, tiene su lógica. Y también tiene la lógica, que qué pena que no se nos ha ocurrido traer una espada corta, un gladius, pero lo verías muy bien, porque la combinación de este tipo de escudo más un arma corta, en este caso, llegó a ser absoluta y totalmente letal. Los griegos de la antigüedad decían que el gladius romano era antideportivo, básicamente. Es decir, que no podía ser, que eso era muy carnicero y muy... Pero bueno, una vez, Manel y yo hemos cogido el manual de Vegecio y hemos visto los fragmentos en los cuales se dedica al entrenamiento de los soldados romanos y algún día, si me vienen más alumnos, podremos dar un seminario sobre estas líneas, porque además son bastante interesantes. Lo más divertido de todo es que este trocito de Vegecio me recuerda muchísimo a cuando yo hice el servicio militar, que nos enseñaban esgrima de fusil. Lo que te enseñan son 4 movimientos, 4, como si no pudieras asumir más. Es decir, es esgrima para tontos. Pues eso es lo que hace Vegecio. Realmente se ve en los 2 fragmentos que coge en su Epítome Rei Militaris, con distintas palabras dice lo mismo, porque está copiando. Y se ve que lo tenía muy clarito. Piensa que el equipamiento militar no se puede separar, ¿vale? El gladius va pensado para usarse con un escudo. O sea, no es gladius y escudo. Y no funciona como una espada, funciona como una especie de cuchillo grande.
O sea, en unidad, muchos juntos, nos juntamos y en esa proximidad, un arma que se recupera también como el Gladius, que es muy cortito y que pincha tanto, acaba siendo como una especie de picadora de carne directamente. No era una espada como tal, aunque está tipologizada como espada, pero es como una especie de pincho grande. Entonces, imagínate la unidad entera avanzando por encima de gente, intentando cosas con espadas más grandes, ¿vale? Pero que no son capaces de traspasarlo el muro de escudos, por así decirlo, y desde abajo, con esos pinchos pequeños, destripando a la gente. O sea, es un arma muy, muy funcional para lo que es, con las 4 cosas que se pueden hacer con ella, ¿vale? No es un arma de duelo, aunque se podría duelar perfectamente con ella, pero no es un arma pensada para duelo, es un arma pensada para un sitio atestado de gente, donde puedo recuperarla muy bien y desde abajo sacarte las tripas con ella. Es una especie de pincho de carnicero, Manel, realmente. Más que algo comparado con esto, con una espada al uso, ¿vale? ¿El combate naval puede ser algo sí, pasa similar? lo mismo. Todas las armas pensadas para el combate naval desde el 16, 17, 18 eran armas pequeñitas. Si vais a los museos del ejército veréis que los sables navales, los sables de abordaje son chiquititos, porque claro, pensar en un sitio que una anchura de un barco que puede ser de aquí a la pared y atestado de gente. No puedo, como en las películas, sacar un sable enorme y ponerme ahí a luchar. Vale, pero normalmente es una película, tengo que hacerlo. Tiene que verse al prota pudiendo luchar. De hecho, es muy divertido por las películas de piratas. Si analizas bien las secuencias, ves que cuando el prota lucha, apenas hay gente alrededor, pero luego hay planos generales donde está todo el mundo ahí apiñado y luego de pronto está otra vez el prota luchando y otra vez hay mucho dices, ¿qué pasa? Que la gente se va quitando, se va poniendo otra vez luego, es como se tienen a veces récord ahí de tumulto de gente. ¿Pasamos a la última? Sí. Bien. La cruel realidad. Matar no es tan fácil. O por lo menos matar inmediatamente no es tan fácil. Adelante, Manel. Sí, eso se lo veis mucho, sobre todo en el cine. Últimamente el combate escénico de cine, incluso de videojuegos, se acerca un poquito más a la realidad también en ese sentido. No sé si habéis visto las películas de John Wick o las películas de Bourne, las de venganza, ese tipo de... donde se han aproximado un poco más a que matar a una persona es un poquito más complejo, te lleva un poquito más de tiempo. Bueno, incluso en pelis de espadas, del género más épico, se empieza ya a meter un poco eso, ¿no? De que un solo golpe no es suficiente. En las pelis antiguas sí era muy eso, era muy... Estoy luchando, ¡poc!, te doy un toque y ya el de enfrente se muere y ya está, se cae así muerto. Nada más lejano. Vale, te puede llevar un buen rato, depende del tipo de herida que se cause, depende del tipo de acción que hagas, entonces es una de las cosas que más corrompidas están, por así decirlo, en cine y en videojuegos, pero es necesario nuevamente, no puedes estar media hora. Yo digo que ahora el cine lleva una dirección curiosa de ejemplificar eso un poquito más serio. Si ves yo creo que ¿cuál es? La tercera de John Wick, que hay una pelea con cuchillos y si a cada uno le meten como 70 cuchilladas, me quedo corto. Es como le doy al otro y te doy otra vez y le doy otra vez y me voy a otro y le doy otra vez y el tío sigue vivo y sigue ahí reptando hacia... O sea, eso es más parecido a lo que es la realidad, ¿no? Y si cogemos pelis de los años, eso, 40, 50, pues típica peli de espadas, de Rolf Flynn, de eso, hacían ping, tocaban con la espada y ya el otro se moría. Era como... Bueno, era lo que entonces el cine necesitaba también. Era menos importante la pelea, era algo accesorio. Ahora se centran mucho en crear secuencias de batallas de 2 horas y de muy crudas, con muchos cachos de brazos y de carne, que es más parecido a lo que ocurría de verdad. Ni siquiera porque al separarlo mucho de cómo funcionaban las unidades militares, sí, hay una parte que es más real, pero realmente tampoco se preocupaba mucho en rematar a la gente, porque la unidad iba avanzando y iba pasando por encima de la gente y ya está. Ya habría gente atrás rematando personas. Bien, de hecho, lo más útil para el estudio de las batallas, como os he dicho, son las fosas comunes. En este caso, por poneros un solo ejemplo, esta es una fosa común de la isla de Visby, en Suecia. En Visby se enfrentaron en 1361 campesinos suecos contra soldados daneses, convenientemente armados, y fue una masacre de suecos, tal y como se vio en la fosa común, que aquí veis, que se excavó en los años 30.
Los arqueólogos se molestaron realmente en estudiar cuidadosamente los tipos de heridas que aparecían en la fosa común. Y entonces vieron que, bueno, sí, que había perforantes, había cortantes, pero era imposible contar las contundentes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, porque la gente solía ir con mazas y equivalentes a la batalla, que eran lo más útiles, por un lado, y por otro, porque también la maza se utilizaba para rematar al caído en el suelo. Un ejemplo, mirad este cráneo. A este pobre hombre, en la batalla de Visby, para empezar, le cayeron 3 flechazos por detrás. ¿Veis las 3 flechas? Y después, no sabemos si antes o después, le dieron 2 golpes de maza o de hacha o de algo similar en el cráneo, que obviamente por la pinta no debió sobrevivir a ellos. Bien, tenemos muchos ejemplos más. Tenemos ahí un estudio maravilloso que es una necrópolis de gladiadores en Éfeso, donde descubrimos nuevos tipos de armas gracias a las heridas, por ejemplo. Es decir, la ciencia forense nos está ayudando mucho el estudio de la biomecánica del combate en la antigüedad. Y el último ejemplo tonto es que normalmente todas las heridas que nos vamos a encontrar, o gran parte de las heridas, son o en la cabeza o en el hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque la gente es diestra y el golpe más fácil es este. Bien. Pues yo creo que estos son los principios que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestros años de investigación y de seminarios. Y bueno, y ahora, si os parece, vamos a comentar algunas escenas de cine de esgrima. Y para empezar, ¿qué te parece, Manuel, si empezamos con la fantasía pura, con la princesa prometida? A ver... 4... Es un hombre decente. Lamentaré mataros. Vos también lo parecéis. Lamentaré morir. Vale, esta secuencia de lucha, la de la princesa prometida, para mí es la secuencia de lucha. Vale, tiene lo que una secuencia de cine tiene que tener. Para mí, en el tipo de secuencias de duelo, vamos a dividir entre duelo o guerra, ¿vale? Duelo son 2, guerra son mucho, ¿vale? Aunque hay mucha representación de imágenes de secuencias de duelo dentro de las guerras, pero bueno, es menos habitual. Entonces, esta para mí es una de las mejores que hay, de hecho no han superado a día de hoy en el cine moderno, ¿vale? Porque es como hay una pequeña historia dentro de la historia, e incluso una historia dentro de esa historia. Tiene como varios perfiles, ¿vale? Entonces, con toda la charla que tienen al final, ¿vale? Digo, al principio, pues ya te empiezan a meter en esa pequeña historia que te va dando, en este caso, con respecto a la película, muchas pistas de cómo es el personaje, muchas pistas de la personalidad de los propios personajes, ¿vale? Entonces... Comencemos. Vale. Aquí ya te han dicho un montón de cosas de los dos personajes, ¿vale? La toma de contacto de uno con el otro, ¿vale? Es una presentación de tú quién eres, yo soy yo soy este otro, no verbal, sino física, puramente física. Es como, ¿cómo peleas? ¿Cómo peleo yo? O sea, no lo hacen en muchas secuencias de duelo y a mí cuando lo vi digo, ojalá, qué bonito que hagan eso, ¿no? Esa presentación entre ellos, ¿vale? Las posiciones que llevan están sacadas de la esgrima deportiva. En esgrima histórica no se perfila tanto y las posiciones de las piernas es un poquito diferente. Y fijaros sobre todo lo que van a hacer diferente, que lo vais a ver en toda la secuencia, es que están chocando las espadas. Son este tipo de espadas lo que están usando, ¿vale? Fijaros que la hoja es muy finita, ¿vale? Si yo me dedico a chocar el arma, en 2 minutos está rota la hoja, ¿vale? De hecho no se lucha así con estas armas. Yo tomo contacto con su arma, ¿vale? Y desde aquí, ¿vale? Tengo que ir buscando aperturas, huecos, pero fijaros la sutilidad con la que lo hago. Es muy sutil, es muy pequeño, ¿vale? No es
A ver. No quiero hacer fuerte porque se rompen las hojas. Me está dando de todo. Vale. Pero fijaros que ellos están chocando todo el rato las espadas. A ver, son espadas escénicas. Están hechas de otra aleación. Esto no es un tipo de acero que aguanta bien los golpes. Y no sabemos la cantidad de espadas que habrán roto para esta secuencia, que suele ocurrir también mucho. Vale, pero lo doy. Pero es lo necesario para, fijaros, que sea bonito. Está muy lejos en el otro. La cámara además en esta secuencia la mueven bastante bien. Esta mano aquí tampoco tiene sentido, porque en una situación real, vale, yo puedo usar esta mano, vale, para apartar el arma, sortear el cable y pincharle, vale, pero nunca dejaríamos esta mano atrás. Esto es deportivizado, es una herencia de la esgrima deportivizada totalmente. Es el desplazamiento frontal, no hay desplazamiento lateral. Eso es herencia de la esgrima deportivizada o de la esgrima clásica. Piruetas, vale, vueltas que les llaman. Estáis usando la defensa Bonet. Es la más conveniente en este terreno. Naturalmente, esperáis que os ataque con capoferro. Naturalmente, pero creo que Thibault anula a capoferro. ¿No os parece? Todo lo que están hablando, los números que están dando, no son de acciones, no son de técnicas, son de manuales. Han mezclado. Capoferro es un manual muy extenso. Vale, italiano. Es un, sí, italiano de... Salvo que el enemigo haya estudiado a Agripa. Agripa es un manual nuevamente muy extenso. Vale. Pues están todo el rato chocando las espadas. Gracias. He practicado mucho. Admito que sois mejor que yo. ¿Por qué sonreís? Si veis, son bastante flexibles las armas. Eso tampoco tiene lógica en un arma de verdad. Se nota mucho que flexan un montón porque no quieren matarse. Sois asombroso. Es lógico. Después de 20 años... Debo confesaros una cosa. Decidme. Que tampoco soy zurdo. Los saltitos, por ejemplo. Bueno, por no hablar de este tipo de... ¿Quién sois vos? Eso no viene al caso. Están dando todo el rato pinceladas una y otra vez de la personalidad de los personajes, ¿vale? Toda la conversación que están teniendo ellos, cómo están llevando la conversación, las piruetas. Cuando este hace algo, el otro lo hace más todavía. Ah, no, yo soy solo, yo tampoco soy zurdo. Ah, tú das una vuelta, yo doy dos. Vale, está un poco también marcándote como espectador para que veas que el... ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaba el prota? Bueno, el otro, el español, el otro. Sí. Es mejor luchador que él, entonces te tienen que ir dando poco a poco pistas para que digas, bueno, sí, los dos son muy buenos luchadores, pero es un poco mejor el otro. Y este se va sorprendiendo como no se ha encontrado nunca a nadie que sea igual que él o mejor que él, ¿no? Entonces van dando un poco la... Lamento no complaceros. Está bien. Pues, siguen chocando. Bueno, eso ya es muy extraño. Pero fijaros sobre todo, separo... Ay. Aquí no se puede parar, pero se ve mejor aquí. Es que se ve ahí. Fijaros que la línea siempre es muy amplia, es muy grande, es muy bonita, ¿no? Es como muy... ocupan mucho espacio. ¿Veis? Fijaros, todo lo que ocupan muy extendido, es muy... las líneas de fuerza están, la X está muy clara entre uno y otro. Matadme rápido. Antes destruiría una vidriera de colores que a un hombre como vos. Sin embargo, no puedo permitir que me sigáis. Aquí en este momento de la película ya sabes todo de los personajes, un montón de cosas.
a través de una pelea, que es lo bonito que tiene esto, ¿no? Para mí esta es de las mejores secuencias de lucha dentro de lo que es la lucha escenificada, ¿vale? Por la cantidad de información que da en todo lo que es la lucha, ¿vale? Bien. Hay una muy parecida, fijaros, No. sí. ¿Vamos primero a duelistas? No, Piratas del Caribe, mejor. ¿Piratas Sí, del Caribe? sí. Vale. Esto es, o sea, aquí se nota la herencia de esta otra secuencia, se nota en esta, ¿vale? Se nota que han... Un segundo, minuto... O sea, muchas 1:16. secuencias de combate mamaron de esa secuencia súper clásica de la princesa prometida, pero aquí se ve muchísimo, sobre todo si os fijáis, por ejemplo, en detalles de... No, eso es al final, esto es al final. Ah, no, vale. No, sí, Espera, bueno, vale, está no, bien. pero sí, ya, sí. ya empezaron a luchar antes. No, pero no hay nada. ¿Que los No, tengo? déjalo. Sí, ¿Seguro? déjalo. Sí, seguro. Vale. Porque ahí es donde se intenta ir... Ah, es que lo de no tener gafas. Es imposible clavar una espada de ese tipo a esa distancia y que no la puedas quitar, además. Aunque una vez más te interpones entre mí y mi escapatoria. Y ahora no estás armado. Pobrecito. Fijaros como es muy parecida a la dinámica de... Vale, sí, nos falta una parte, es verdad. Sí. De esta partida. Espera, te digo 1:06. No, lo tengo calculado, 1:06, ahí va. No, ahí ya también. han pasado cosas. ¿Visteis la presentación que tenían en la otra peli? Es que es aceptado. La presentación que tenían los personajes en la otra vez cuando se tocan, se separan, se vuelven a tocar, se separan. Aquí hacen exactamente lo mismo. Fijaros la chulería de Sparrow. Muchacho, ¿crees que es aceptado cruzar la espada con un pirata? Esto es maravilloso lo que hace aquí. Algo así de casual. Esto. Ese gesto es que es muy técnico. Bueno, si yo voy a luchar con Hipólito, mido distancia, mido presión, mido una serie de cosas, pero lo que hace Jack Sparrow es vacilarle. O sea, le está diciendo, soy muy superior a ti, le pega una vacilada impresionante, le hace como una especie de caricia en la espada. Esto no sería, o sea, yo tengo esto aquí, noto aquí, pero no necesito hacer esto. Es una chulería de niveles incalculables, ¿vale? Pero mola mucho, además se lo hace como muy... Fijaros cómo lo hace, además cómo pone el cuerpo. Cruzar la espada con un pirata. El otro está como muy técnico, muy... Eso, yo cuando vi eso fue como, ¡guau! Y aquí nuevamente los toques se separan, le está midiendo. Sabes lo que te haces, lo reconozco. Excelente manejo. ¿Qué tal tu juego de pies? Si le pongo aquí... Le está probando todo el rato. ¿Y si ahora me coloco aquí? Chao. Es como, no le da por hecho, además, es como, estoy luchando contigo, me doy la vuelta, no te considero, ¿vale? En ese, cuando le testa lo del juego de pies, esos son los desplazamientos que harías lateralmente, eso está bien hecho, técnicamente, pero fijaros que la presencia de... de Will, es como muy técnico, muy de libro, y el otro es como muy sucio, muy... ¿Cómo lo describiríamos? Pero se le ve que está muy por encima técnicamente del chaval, aunque luego la pelea más o menos se iguala en un montón de cosas, y el hecho de que le dé como una especie de lección, o sea, estoy tan por encima que venga, voy a ver cómo luchas, muy bien ese movimiento, muy bien este otro, a ver si hago esto, si hago esto, vale, perfecto, me voy. Vale, eso también cuando lo vi esta pelea digo, joder, o sea, hay una cabeza de un coreógrafo detrás,
afinando mucho las cosas en esa dirección, ¿vale? Eso es muy bonito de ver. Lo hacen, es muy visual. A ver si lo veis otra vez la presentación con todo esto. De hecho está un poco mal doblada. En la versión inglesa le llama niño. Es como... Disculpa. Es inteligente, niño, cruzar hierro con un pirata. Es como... es un chavalín. ¿Crees que es acertado cruzar la espada con un pirata? Has amenazado a la señorita Swan. Solo un poco. Esto es lo mismo que ocurre en la otra secuencia al principio de la... Exactamente lo mismo. Sabes lo que te haces, lo reconozco. Excelente manejo. ¿Qué tal tu juego? Tocarle la espada como diciendo, venga. Muy bien. ¿Y si ahora me coloco? Chao. Bueno, tiene. Luego hay un poco más de pelea aquí, al final, con esto, tiquití. Aquí ya meten mucha acrobacia, meten mucho elemento. Nuevamente ahí le ha cogido dos armas, ha cogido un martillo o una especie de hacha pequeña y la espada. Ahí ya habría ganado la pelea, totalmente. Pero empiezan a meter más elementos, cadenas, empiezan a meter más... O sea, está usando mucho la propia escenografía. Esto es un guiño a las películas de piratas de toda la vida, donde se peleaba la gente en los mástiles de los barcos, en sitios un poco más de... donde guardar el equilibrio es más complicado. Has hecho trampa. Soy pirata. Bueno. Esta quizá tiene un pequeño tinte más de realidad que la otra. La otra está mucho más cercana al cine clásico, al cine antiguo. Esta tiene cositas, sobre todo se ven en que usa mucho más el entorno, las escenas, se tiran cosas. Pero bueno, lo que es la propia secuencia de esgrima, de duelo, tiene una notación muy clásica. Yo creo que es un guiño también. No puedes hacer una película de piratas y meter una pelea más moderna porque no quedaría bien, no pegaría con la peli. Pues nos vamos a la cruda realidad, digamos, probablemente la que sea, desde mi punto de vista, la película con tema esgrimístico más real que hay, que es Los duelistas. Especialmente aquellos amantes de la época napoleónica, a ver qué pone aquí, 106, esta película es perfecta. Son espadines lo que tienen. Esto es lo más real que existe con respecto a un duelo. Los duelos podrían durar 8 horas. Fijaros la cantidad de tiempo que se toma porque ninguno de los dos quiere morir. Entonces son horas y horas de muchísimo protocolo, hay muchísimo protocolo en los duelos y los tiempos, fijaros qué diferencia con las otras dos peleas que hemos visto antes, muchísima diferencia. Es bonito, lo han puesto relativamente estético, las posiciones son mucho más cercanas al arma que están usando, que es un espadín de la época, un espadín de este tipo, ¿vale? Un poquito más largo, está entre una ropera y un espadín, una especie de mezcla rara. Fijaros, esto es la realidad de un duelo. 2 horas hasta que uno de los dos hace un movimiento, ninguno de los dos quiere morir. Aquí ya lo escenifican un poquito más. Esto ya ahí se lo han llevado más a cine. Ese momento del principio, que están ahí con las espadas cruzadas, podían ser horas y horas y horas.
horas. Y la resolución, en 2 toques, está resuelto. Esto es lo más próximo de la realidad. De hecho, fijaros que la herida que le causa no es tan grande, es en un costado, ahí, ¿vale? Le ha herido en el lado izquierdo. Pero una herida punzante que está sangrando, que o sea, te queda un estado de shock en segundos y te vas al suelo, o sea, ocurre esto. En realidad, no puedes seguir luchando con una herida de ese tipo. ¿Vale? Luego los duelos estaban prohibidos, fijaros el carácter así como furtivo que le están dando todo el rato a que no nos vean, ¿no? Era un poco el rollo de... Harold Kitten con trocitas, no me acordaba de... Que, por otra parte, la película respecto a ambientación de época napoleónica es impresionante, es probablemente lo mejor que se ha hecho nunca. Y vale la pena ver una evolución de los protagonistas durante los primeros decenios del siglo XIX. Fijaros la importancia que le dan aquí a la herida, que le han hecho, que parece una gran cosa, pero imaginaros esa época, no hay antibióticos, no hay ningún tipo de... no tenéis nada de los productos médicos que tenéis hoy en día para cauterizar o sanar una herida, ¿vale? Era como, sabías que te herían un poco, te ibas a morir de una infección en 3-4 días, pues te ibas a morir. Entonces de ahí la preocupación también de la... En Waterloo la mayoría de las muertes son infecciones posteriores a la batalla, sí. etc. Pero bueno, pues en principio terminamos aquí nuestro seminario. Muchísimas gracias por venir y preguntas. ¿Hay una pregunta? Cuando usaban a caballo, si con la espada es tan complicado luchar, ¿qué usaban preferentemente? El caballo. No. Sí, además de verdad. Es decir, la lucha a caballo depende del caballo y depende de lo bien que esté entrenado. Sí. Por otra parte, el caballo no es tonto. Es decir, el caballo, si iba frente a frente con otro caballo, normalmente no se daban, intentaban pasar por un lado. Pero tú al caballo lo podías azuzar con los cascos contra alguien, hay muchísimas opciones. Pero eso tú fuiste a un curso de sable a caballo en Hungría, ¿de acuerdo? Porque me chocó muchísimo. En Italia era con un húngaro, pero en Italia. En Italia. Pues me sonaba a mí lo del húngaro. Sí, y tal. Al final el caballo usabas un sable enorme que al final era como una especie de guadaña. Tú solo tenías que estar encima del caballo, moverlo un poco y ya está, ibas segando campo. Vale, luego el duelo, ya lo que es el duelo a caballo, porque en una guerra normalmente no había duelo. Vale, son muchos caballos y vienen otros de enfrente, es como ¡pah! Te cruzas en un segundo, no hay tiempo de duelar. Pero si haciéndolos a caballo, el tipo de sable era un poquito más pequeño y era ya más complicado, era un poco más complejo, se parecería más a esto, ¿vale? Pero creo que los duelos de la gente de caballería que trabajaba con sable duelaban a pie, no duelaban en caballo. O sea, se bajaban del caballo y duelaban. En esta misma película hay un duelo de sable también. Hay un duelo de sable de caballería, y sable de caballería de verdad, de los pesadotes y gordos, y que terminan los dos agotados. Los que tienen la Royal Armouries allí en Inglaterra, sí es que tienen unas hojas así, que es como dices, joder, y es un cacho, un bicho así de grande. Claro, tienes que llevar abajo. Los dos son de caballería. Sí, los dos son de caballería. Los húsares, creo. Sí, Uno es húsar y otro... Ay, bueno, se me ha olvidado. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces os emplazamos, por favor, a que el jueves a la 1 nos veremos en el patio, ¿de acuerdo? Para seguir con este seminario. Y de nuevo, muchísimas gracias por venir, chicos.